¿Sabías que el hombre que creó tu reloj Casio alguna vez fue tan pobre que tuvo que comer sobras para no morir de hambre? ¿Y que su primer gran invento fue rechazado por todas las grandes empresas que se rieron en su cara? Esta no es solo la historia de una marca de relojes, es la historia de una venganza. La historia de cómo un niño que lo perdió todo se levantó de la ceniza para construir un imperio que humillaría a los gigantes que una vez lo despreciaron. A los 14 años, la vida de Tadao Casio se hizo pedazos. Su padre, la columna vertebral de la familia, murió repentinamente. No solo perdieron a un ser querido, perdieron todo. De la noche a la mañana, se encontraron en la ruina absoluta. La casa, los ahorros, el futuro, todo se esfumó. Tadao tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar la escuela. Mientras sus amigos aprendían matemáticas y soñaban con el futuro, él entró en el infierno de las fábricas. Imagínalo por un momento, un adolescente, trabajando hasta el agotamiento, rodeado del ruido ensordecedor de la maquinaria, respirando el polvo y el sudor de la jornada. Cada día era una lucha por la supervivencia, por llevar un plato de comida a su familia. Pero en medio de esa oscuridad, en ese entorno brutal, algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de dejarse consumir por la desesperación, nació una obsesión en su mente. Mientras sus manos manejaban piezas de metal, su cerebro estaba en otro lugar. Observaba las máquinas, las desarmaba mentalmente, buscaba entender cómo funcionaban. Noche tras noche, en un pequeño rincón de su casa, con herramientas improvisadas y piezas de desecho, empezó a construir cosas. No eran juguetes, eran el inicio de una revolución. Pasaron los años. Tadao, junto a sus hermanos, convirtió un miserable taller en su laboratorio personal. Su obsesión ahora tenía un nombre: calculadoras mecánicas. En una época donde las cuentas se hacían a mano o con ábacos, él soñaba con una máquina que pudiera hacer cálculos complejos al instante. Trabajó día y noche, sacrificando su sueño, su salud y su juventud. Finalmente, después de años de esfuerzo, lo logró. Tenía un prototipo, una máquina tosca, ruidosa pero funcional. Estaba convencido de que cambiaría el mundo. Con su invento bajo el brazo, fue de puerta en puerta presentándolo a las grandes corporaciones de Japón. La respuesta: una y otra vez, la misma: risas. Ejecutivos de traje y corbata lo miraban con condescendencia. «Esto es un juguete», le decían. «¿Quién va a comprar esta cosa tan complicada?». Lo humillaron, lo despreciaron. Desesperado, fue a los bancos a pedir un préstamo para mejorar su diseño y empezar a producirlo él mismo. Le negaron cada crédito. Le dijeron que su idea no tenía futuro, que era un soñador sin los pies en la tierra. Estaba al borde del abismo. Había invertido todo lo que tenía, y más. La quiebra no era una posibilidad, era una certeza inminente. La desesperación era total. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que sus detractores tenían razón, hasta que ocurrió algo que lo cambiaría todo. Era 1957 y un nuevo tipo de tecnología estaba empezando a susurrarse en los círculos de ingenieros: la electrónica. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Qué harías si estuvieras al borde de perderlo todo, con tu familia dependiendo de ti, y tu única opción fuera apostar el último centavo que te queda en una tecnología que nadie entiende y que todos consideran una locura? ¿Te atreverías a arriesgar el techo de tu familia por un sueño que todos los demás llaman un suicidio? Tadao Casio se encontraba en esa encrucijada. La electrónica era vista como ciencia ficción, era cara, poco fiable y extremadamente compleja. Las calculadoras de la época eran monstruos mecánicos del tamaño de un escritorio. La idea de usar pequeños transistores y circuitos parecía una fantasía. Pero Tadao vio algo que nadie más vio. Vio el futuro. Con el poco dinero que le quedaba, el dinero que significaba la comida de su familia, la seguridad de sus hermanos, tomó una decisión que heló la sangre de todos a su alrededor. «Vamos a abandonar lo mecánico», les dijo a sus hermanos. «Vamos a apostarlo todo a la electrónica». Sus hermanos pensaron que había enloquecido. Le rogaron que no lo hiciera. «¡Estás loco!», le gritaban. «Vamos a perder la casa. Acabaremos en la calle». Era una apuesta suicida. Si fallaba, no habría una segunda oportunidad.
no solo sería su ruina, sino la de toda su familia, arrastrada por su obsesión. Pero la determinación de Tadao era inquebrantable. Se encerraron de nuevo en el taller, esta vez rodeados de cables, soldadores y componentes electrónicos que apenas entendían. Fueron años de ensayo y error, de explosiones, cortocircuitos y fracasos constantes. Cada día era una nueva decepción, una nueva razón para abandonar. Pero él no se rindió. Impulsado por el recuerdo de las risas, por la humillación de los rechazos, siguió adelante. Y finalmente lo consiguieron. Crearon la primera calculadora compacta totalmente eléctrica del mundo, la Casio 14A. No era pequeña para los estándares de hoy, pero en su momento fue un milagro de la ingeniería. La lanzaron al mercado y esta vez el mundo no se rió. El mundo se quedó en silencio, asombrado. Las mismas empresas que lo habían despreciado ahora miraban con envidia cómo su juguete empezaba a venderse como pan caliente. Había ganado. Pero la venganza de Tadao Kashio solo acababa de empezar. El verdadero golpe, el que pondría de rodillas a los gigantes de la industria, estaba aún por llegar. La década de los 70 fue la era dorada de la relojería suiza y japonesa. Gigantes como Seiko y Citizen dominaban el mercado con sus relojes mecánicos y de cuarzo de alta precisión. Eran imperios, titanes que parecían invencibles. Y en medio de este campo de batalla, Tadao Kashio, el hombre de las calculadoras, decidió hacer algo que todos consideraron una locura aún mayor que la anterior: entrar en el mercado de los relojes. En 1974, Casio lanzó el Casiotron. No era solo un reloj, era un ordenador de pulsera. Daba la hora, sí, pero también tenía un calendario automático que se ajustaba solo, incluso en los años bisiestos. Era algo nunca visto. ¿Y cómo reaccionaron los gigantes? Lo subestimaron. Seiko y Citizen miraron el Casiotron y se rieron, de nuevo. Bonito juguete digital, pensaron. La gente de verdad siempre preferirá la elegancia y la tradición de un reloj analógico. Fue un error fatal, un error que les costaría el trono. Tadao no competía con sus reglas. Él creó un juego nuevo. Mientras los demás vendían estatus y tradición, Casio vendía futuro y funcionalidad. Lanzó relojes con calculadora, con cronómetro, con alarmas múltiples. Y luego, en 1983, lanzó la bomba atómica, el G-Shock. Un reloj que podías lanzar desde un edificio y seguiría funcionando. Un reloj indestructible para la gente normal. El mercado se volvió loco. En solo 5 años, Casio pasó de ser un don nadie en la industria relojera a dominar el mercado mundial. El niño que había trabajado en fábricas, el inventor ridiculizado, el emprendedor al borde de la quiebra, había vencido a los titanes. No los había igualado, los había superado, los había dejado atrás, obsoletos. La venganza era completa. El mendigo se había convertido en rey, y su corona era un imperio digital construido sobre las ruinas de la arrogancia de sus rivales. Hoy, Casio es una corporación multimillonaria. Sus productos están en todo el mundo. Pero lo más increíble de esta historia no es el dinero ni el éxito, es el hombre detrás de la marca. Tadao Kashio nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó el hambre, el frío de las fábricas, la humillación. Hasta el final de sus días, ya siendo un anciano multimillonario, seguía visitando aquellas viejas fábricas donde había trabajado de niño. No como un turista, sino como un peregrino. Caminaba por los mismos pasillos, tocaba las mismas máquinas y hablaba con los jóvenes trabajadores. Les contaba su historia. No para presumir, sino para darles un mensaje poderoso que resonaba en cada rincón de esas fábricas. Yo empecé aquí, exactamente igual que ustedes, sin nada. Si yo pude construir un imperio desde este mismo lugar, cualquiera de ustedes puede lograr lo que se proponga. La historia de Tadao Kashio no es solo sobre relojes y calculadoras. Es un testamento a la resiliencia del espíritu humano. Es la prueba de que la peor tragedia puede ser el catalizador del mayor de los triunfos. Es un recordatorio de que nunca debes dejar que nadie se ría de tus sueños. Porque el mismo que hoy te llama loco, mañana podría estar haciendo fila para comprar tu invento. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta.
Nos vemos en el próximo video.